Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Sin Filtro. Para no hacer tan larga esta intro, vamos al grano. Hoy vamos con una historia rarísima. Un hombre se despierta una mañana y ya no es un hombre, es un insecto. Y ni siquiera se asusta, ¿eh? Eso es lo que más me marcó a mí. Justo ahí íbamos a llegar, pero antes, para que todos estemos en el mismo punto, hoy vamos a hablar de la metamorfosis de Franz Kafka. Y no la voy a analizar sola, nos acompaña todo el equipo. Yo me ofrezco primero para contar esta historia. ¿Quién era este señor que escribió algo tan perturbador? Uy, sí, porque para escribir esto algo raro le pasaba por la cabeza. O tenía un jefe horrible, cualquiera de las dos. Vamos a verlo. Primero, ¿quién fue Franz Kafka? Kafka nació en Praga en 1883. Aquí hay algo curioso. Él era checo, pero escribía en alemán. Él era judío, una ciudad donde eso le hacía sentir un poco de todos lados, pero a la vez de ninguno. O sea, ni de aquí ni de allá. Exacto. ¿Se imagina cargar con esa sensación toda la vida? Además trabajaba en una compañía de seguros, un trabajo muy gris de oficina que odiaba. Escribía de noche casi a escondidas. Espera, ¿a escondidas de quién? Se escondía sobre todo de su padre, tenía una relación complicadísima con él. Era un hombre autoritario que le hacía sentir siempre insuficiente. Guarden ese dato, porque esa sombra del padre está en todos lados en el cuento. Es que hay algo triste, ¿no? Un hombre que no encaja en su país, ni en su idioma, ni en su casa. Como que nunca tuvo un lugar donde sentirse completamente él mismo. Totalmente. Y algo más, Kafka murió joven a los 40 años, de tuberculosis. Antes de morir le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos. ¿Y los quemó? No, por suerte para todos nosotros, porque si no, hoy no existiría esta conversación. Exacto, imagínense casi perdernos esta historia para siempre por un capricho del propio Kafka. Con ese señor en la cabeza, vamos a la historia. ¿Quién nos cuenta qué pasa? Yo. La primera línea ya lo dice todo, y es de las más famosas de la literatura. Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto gigante. Y sin explicación, no, eso es lo que me parece brutal. Nada, no hay causa, no hay, y entonces la ciencia descubrió que simplemente pasó, y lo más loco no es que se haya convertido en un insecto, es su reacción. ¿Qué hace? ¿Se pone a gritar? Para nada, piensa, uy, voy a llegar tarde al trabajo, así tal cual. O sea, que ni siquiera se detiene a asimilar que es un insecto. Lo primero que piensa es en el trabajo. Eso ya nos dice todo sobre cómo vivía antes de transformarse. ¿En serio? ¿Ese es su primer pensamiento? Ese es, porque Gregorio era viajante de comercio y mantenía a toda la familia, padre, madre, hermana. Él era el sostén económico de la familia. O sea que su identidad entera gira en torno a trabajar y proveer. Exacto, y por eso duele tanto lo que viene después. Al principio la hermana Gret le lleva comida, limpia su cuarto, hay cuidado. Pero eso no dura, ¿verdad? No dura. Poco a poco la familia empieza a evitarlo, a encerrarlo, a esconderlo cuando llega a visitas, dejan de verlo como Gregorio y lo empiezan a ver como un estorbo. ¿Y cómo termina? Muere solo, en su cuarto casi olvidado. Y esto es lo más duro de todo el libro. Cuando la familia se entera de que murió, sienten alivio, se van de paseo, planean un futuro mejor, la vida sigue como si él nunca hubiera importado. Ese final me parece de los más fríos que he leído, ya que no hay ni un funeral con lágrimas, hay como un suspiro de por fin. Uf. Sí, uf. Y con ese uf nos vamos directo a meternos en la cabeza de Gregorio. Bueno, aquí es donde Kafka hace una genialidad. Gregorio tiene cuerpo de insecto pero mente de hombre. Sigue pensando, sintiendo y sigue queriendo a su familia. Pero nadie lo entiende, ¿no? Porque hablabas de que su voz cambió también. Justo esa es la tragedia. Él lo entiende todo, sufre todo, pero cuando intenta hablar, lo que sale son chillidos y nadie lo comprende. ¿No le suena esto algo conocido?
Piensen en cualquier persona que se siente invisible, alguien enfermo, alguien mayor, alguien que ya no produce. Y por eso la gente deja de mirarlo a los ojos. Exacto, Gregorio es eso llevado al extremo. Hay un momento que a mí me marcó mucho. Gregorio, ya como insecto, se emociona al escuchar el violín de su hermana. Ahí Kafka nos dice que por dentro sigue siendo humano. Y lo que cambió no fue su alma, cambió la forma en que el mundo lo trata. Entonces la pregunta que deja el libro es, ¿qué nos hace valioso para los demás? ¿Lo que somos o lo que producimos? Esa exactamente. Y lo peor es que Gregorio nunca deja de intentarlo. Sigue queriendo cuidar a su familia, hasta el final, aunque ya no pueda hacer nada por ellos. Ese amor que no se apaga, aunque nadie lo note, a mí me rompe un poco. Fuerte pregunta para dejarla ahí flotando. Vamos ahora a los temas de fondo, porque hay varios y todos pegan duro. Vengo con 3. El primero es la alineación. Gregorio está solo incluso dentro de su propia casa, incluso dentro de su propio cuerpo. ¿Cómo no encajar en ningún lado, ni siquiera contigo mismo? Tal cual. El segundo es el trabajo como jaula. Fíjense que antes de convertirse en insecto, Gregorio ya vivía como uno, despertándose de madrugada, viajando, sin parar, sin tiempo para él. O sea que el insecto no le esclaviza a él. No, lo que lo esclaviza ya era su rutina, la transformación solo lo hace más visible. ¿Y el tercero? El tercero es el más doloroso para mí, la familia y el valor condicional del cariño. Mientras Gregorio da dinero, es querido. Cuando deja de darlo, se vuelve una carga. Kafka nos pone en una pregunta incomodísima. ¿El amor de esta familia era amor de verdad o era conveniencia disfrazada de amor? El símbolo central, claro, es el insecto mismo. No es solo un bicho raro por rareza. Es la metáfora de sentirse monstruo ante los ojos de los que se suponen que más te quieren. Es la deshumanización, básicamente, cuando dejamos de ver a alguien como persona y empezamos a verlo como problema. Justo esa palabra, problema. Y noten algo, nadie en la familia le pregunta a Gregorio cómo se siente, qué necesita, qué le pasa por dentro. Solo reaccionan a lo que ven, al insecto, nunca a la persona que sigue ahí dentro. Bueno, y con esa palabra pensando, vamos al presente. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? Aquí es donde la historia deja de ser un cuento viejo de hace 100 años y se vuelve un espejo. Piensen en cuántas personas hoy sienten que valen por lo que producen, en el trabajo, en el rendimiento y en cumplir metas. Y cuando un día no pueden más, Sienten que van a dejar de importar. Eso también aplica a las personas mayores, a los enfermos crónicos o a cualquiera que en algún momento deja de ser útil para el sistema. Kafka escribe esto en 1912 y sigue siendo terriblemente actual. Bueno, yo creo que hay una lectura hacia el otro lado, hacia la familia de Gregorio. ¿Cómo así? Todos en algún momento hemos tenido que cuidar a alguien y hemos sentido cansancio, hasta cierto rechazo. Kafka no pinta villanos de caricatura, pinta personas comunes que fallan como probablemente fallaríamos nosotros. Y eso es lo que más incomoda, no es una historia sobre monstruos. Es una historia sobre nosotros. Bien dicho. Y bueno, así llegamos al final de la metamorfosis, una historia que empieza con una transformación imposible, absurda, casi de chiste, y termina siendo uno de los retratos más honestos que existen sobre la soledad, sobre el miedo a no ser suficiente, sobre lo frágil que puede ser el cariño cuando depende de lo que damos y no de lo que somos. Y Kafka no nos da respuestas fáciles, ¿no? No hay un mensaje tipo, sé más solidario, con el dedo levantado. Exacto, simplemente nos muestra la escena cruda, tal cual, y nos deja ahí incómodos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo me quedo pensando en esto. ¿Y si mañana yo dejara de servir para algo? En mis estudios, en mi casa, con mis amigos, ¿quién seguiría ahí? Y al revés también, las personas que en este momento parecen un estorbo a mi alrededor, ¿las estoy viendo de verdad o ya empecé a mirarlas como Gregorio? Es decir, como un problema que hay que resolver. Pregunta incómoda para llevarse a casa. de las buenas. Y bueno, con eso cerramos. Gracias a todo el equipo por acompañarnos hoy a desarmar esta historia entre todos.
Y gracias a ustedes, los que nos escuchan, por llegar hasta aquí. Y si esta conversación les movió algo o si tienen su propia lectura del cuento, díganos, nos encantaría saberlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho y no dejen de mirar de cerca a las personas que tienen cerca. Fin. 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 Fin del fin. Fin, my bros.